En esta edición exploraremos a fondo las patologías traumatológicas, sus avances y tratamientos. Para eso, conversaremos con un experto de alto nivel, el doctor Coronel Sixto Urdaneta, médico cirujano egresado de la UCLA con posgrados en cirugía general, ortopedia y traumatología en el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, especialista en cirugía de columna vertebral del Hospital San Juan de Dios y formado en técnicas mínimamente invasivas en centros de excelencia internacional como Miami, Nueva York y Buenos Aires. Además, es profesor de posgrado y jefe de servicio del Hospital Militar Coronel Nelson Sayago Mora en Margarita. ¿Listos para profundizar en lesiones, innovaciones y casos complejos? Adelante, mi coronel. La traumatología, la ciencia que estudia todo lo que es la parte musculoesquelética y por supuesto va mucho más allá. Preocupaciones altísimas hoy en día en nuestro país por la cantidad de patologías traumatológicas inherentes quizás a estos accidentes con motorizados. Recuerde que si usted está en una moto, ¿quién lo protege? Usted mismo es su parachoques. Y hemos visto por todas estas redes sociales lo titánico que es el mantenimiento de estos pacientes en nuestros hospitales. Me acompaña mi coronel Sixto Urdaneta, un doctor que conozco de tantos años, desde que nos iniciamos en la parte de la salud. Pues mi doctor, usted ha estado allí, maestro de maestros y además con especialidad en todo lo que es la parte de columna. Pero, ¿qué preocupación hay en nuestro país en la actualidad con la cantidad de motorizados accidentados? Mira, estás tocando un tema que hoy en día es bastante controversial. La mal llamada o bien llamada motopirueta han venido a representar prácticamente un problema de salud pública. En pasados congresos de traumatología y de aquí de nuestros hospitales militares, yo tuve la oportunidad de tener una ponencia sobre los accidentes de tránsito. Y allí todavía no hablábamos de las motopiruetas. Y sin embargo, yo les decía a toda la audiencia que teníamos allí, que los accidentes de tránsito, sobre todo las motos o los accidentes en motocicleta, habían pasado a ser un problema de salud pública. Mencionaste algo sumamente importante. La gente no sabe o cree que la salud es gratis. La salud es muy costosa. La salud le cuesta al Estado. Y las patologías, sobre todo traumáticas, musculoesqueléticas, producto de los accidentes de tránsito, hoy en día creo que consumen gran parte del presupuesto de sanidad, no solamente de nuestro país, que estamos prácticamente saliendo de una crisis desde todo punto de vista, es sumamente importante, porque el costo de día de cada uno de estos pacientes es sumamente alto. Si nosotros vamos a lo que son nuestros hospitales, vemos cómo de todo el universo de pacientes que tenemos hospitalizados, un alto porcentaje de ellos, yo me atrevería a decir, basándonos en mi experiencia a nivel de los diferentes hospitales en los cuales he estado, de que por lo menos un 30% de los pacientes hospitalizados son de patologías de traumatología, en las diversas subespecialidades que puedan existir. Y si nos vamos a las fracturas, que es lo que más nos acontece a nosotros, el alto porcentaje de fracturas y de fracturas complejas, que ese es otro punto. Antes veíamos fracturas sencillas, ahora vemos fracturas muy complejas, que no solamente para resolverlas son complejas, sino que dado al poco poder adquisitivo que tiene la población venezolana, y creyendo siempre que papá Estado tiene que resolverme y darme todo, los materiales de osteosíntesis que nosotros utilizamos son altamente costosos. Y la preparación preoperatoria de un paciente de estos tiene que estar en óptimas condiciones y dependemos siempre para la resolución quirúrgica de organismos de apoyo como son las unidades de terapia intensiva, que también son sumamente costosas, las unidades de banco de sangre, que aparte de ser escasas, también son costosas. Entonces, todo esto ha venido a englobar un grave problema de salud en nuestro país. Y algo más grave aún,
Si tú te pones a ver lo que es el grupo etario en los cuales están inmersos en este tipo de patologías traumáticas, son muchachos, son jóvenes, algunos hasta menores de edad. Bueno, te voy a mencionar un hecho abominable, que yo recientemente lo vi por una de las redes sociales. Como padres inclusive ponen a sus hijos menores de edad, muchachos infantes de 5 años, de 6 años, a conducir una motocicleta y lo hacen como una gracia. Entonces, la motopirueta se puede practicar, ¿cómo no? Como un deporte, con el equipamiento necesario, con la indumentaria necesaria, con los espacios adecuados para tal, perfectamente se puede practicar. Y es allí en donde yo me atrevería a utilizar este medio para hacerle un llamado a las autoridades de nuestro país a ser un poquito menos flexibles y poner mano dura cada vez que vean estos hechos en las calles. Porque no es solamente la motopirueta como tú lo dices, es el hecho de que hemos convertido prácticamente a un vehículo en donde debe ir una o máximo 2 personas en un autobús escolar, en donde tú ves, curiosamente, mamá, papá, un muchacho aquí adelante, otro muchacho montado en el tanque de la gasolina y a veces la madre embarazada. Prácticamente 5 ocupantes en una motocicleta. Por Dios. Es así, mi doctor, y además lo que usted decía de que se ha convertido en un problema de salud pública, porque por lo general necesitamos todo lo que son clavos, láminas especiales, que cada paciente es individual, o sea que yo no puedo tener el kit en el momento para atenderte porque tengo que llamar a los expertos en el área para tener varias cajas preparadas para lo que yo voy a requerir. Y la estancia hospitalaria aumenta, que es lo que denominamos hotelería hospitalaria, y ese día cama, ese costo cama, representa un costo para el Estado. Así es. ¿Qué podríamos hacer nosotros desde la parte de la salud? Porque realmente es un problema de conciencia, diría yo. Me preocupo, si ya yo nada más cuando veo una persona manejando y viendo un teléfono, tú entras en pánico, ahora imagínate en moto también viendo un teléfono. Básicamente volvemos a lo que siempre hemos hablado en la medicina, lo que nuestros maestros nos enseñaron a nosotros desde que estábamos en las aulas de clase, en nuestras almas mater. La educación, fundamentalmente la educación. Y la educación a todo nivel, porque no es solamente al paciente común de la calle, al pueblo, al muchacho, al motorizado. Es algo más abominable y yo creo que estas cosas hay que decirlas también. ¿Cómo nosotros vemos a veces a nuestros funcionarios con un teléfono, como tú lo acabas de decir, con una mano en el manubrio de la moto y en la otra mano un celular, probablemente contestando mensajes o inclusive viendo algún video en alguna de estas redes de comunicación que tenemos hoy en día? Entonces yo pienso que tenemos que comenzar en primera instancia por la educación. Y como te lo mencioné anteriormente, no solamente la educación, lamentablemente al ser humano, por no mencionar alguna nacionalidad en particular, al ser humano, como que hay que golpearlo donde más le duele. Hay que castigarlo. Yo no soy amigo del castigo, yo soy más amigo de lo que es la enseñanza, yo soy más amigo de lo que es la educación. De hecho, soy padre de 3 hijos y a ellos siempre los he guiado en primera instancia con mi ejemplo y en segunda instancia con la poca o mucha sabiduría que yo he adquirido en la vida. Pero de vez en cuando hay que ponerle una mano dura y hay que castigar. Y sobre todo castigar al venezolano en donde más le duele, su bolsillo. Las multas son extremadamente benevolentes y a veces nuestros funcionarios también lo son. Se hacen de la vista gorda ante una situación así. Entonces yo pienso que las dos cosas tienen que ir compaginadas de la mano. Cuando hablamos de las emergencias traumatológicas, ¿qué es lo que nos llega a nosotros más pues a estas salas, que son salas especiales y que quizás yo creo que uno de los que más llaman es a traumatología? Puede ser que no sea de esas madres, porque para poner en contexto, las madres son cirugía, pediatría, ginecobstetricia,
obviamente medicina interna, pero siempre está el traumatólogo. Quiero que se queden con esa incógnita y en el segundo segmento los espero para conversar de las emergencias traumatológicas. Emergencias en traumatología. Mi doctor, uno de mis servicios especiales era traumatología, porque en pediatría llegaban emergencias traumatológicas y por supuesto en la emergencia de adultos. ¿Qué vemos frecuentemente en la emergencia? Ok, fíjate, si hablamos de las emergencias traumatológicas, yo creo que tenemos que irnos a varios contextos. En primera instancia, la época del año. La época del año, y sobre todo te puedo hablar, por ejemplo, de grandes ciudades como Caracas. Tuve la experiencia de trabajar unos años allí en mi amado Hospital Carlos Arbelo. En la isla de Margarita las condiciones no son muy diferentes, sin embargo, son muy individualizadas también. ¿Por qué te digo que dependiendo de la época del año? Porque si nos enfocamos en lo que es la etapa escolar, vamos a ver, por ejemplo, que aumenta el número de accidentes, sobre todo accidentes en el colegio, pero estos generalmente son accidentes menores, no pasan de unas pequeñas fracturas, a veces la mayoría de ellas no son fracturas complejas, ¿ok? Si nos vamos a otras temporadas, Isla de Margarita, nuestra condición de insularidad, nuestra condición de, digamos, de área geográfica en donde la gente le encanta vacacionar por excelencia, no solamente al venezolano, sino también a estos visitantes foráneos que tenemos nosotros, porque somos la puerta prácticamente a la entrada del Caribe. Entonces, en esta temporada nosotros vemos muchos accidentes de tipo acuático, cosa que no veíamos en Caracas, cuando yo estaba en la sala de traumatología allá, pero aquí sí se ven accidentes en moto, accidentes porque se cayeron de uno de estos deportes, de una de estas tablas de deportes acuáticos, o, por supuesto, lamentablemente, los accidentes de tránsito. Esos siempre están, como quien dice, punteando, siempre están prestos a decirlo, aquí estamos, no nos hemos ido, no porque sea una temporada diferente, vamos a estar ausentes. Ahí cae nuevamente lo que te comentaba en el segmento anterior. Probablemente la inexperiencia, inclusive a veces un poquito la irresponsabilidad de saber que lo que tenemos al frente es un vehículo que puede ser nuestro medio de transporte, pero puede ser también nuestra guillotina prácticamente. Entonces los accidentes de tránsito los ves con mucha frecuencia. Y por supuesto, si seguimos hablando de traumatología, tenemos que hablar de los accidentes de motocicleta. Tú mencionaste algo en tu preámbulo de esta entrevista, de que las salas de traumatología siempre se estaban viendo accidentes de esta índole, de que los motorizados prácticamente llevan la batuta, y el motorizado aún no ha entendido que el parachoque de ellos son sus miembros inferiores y que el parabrisas es su frente. Entonces nos cansamos de ver en las calles cómo cargan los cascos de coderas y cosas así por el estilo. Entonces básicamente nos enfocamos en esa área. Y si nos vamos a los grupos etarios, vemos también otro sector importante. La isla de Margarita se ha convertido también en el lugar ideal para pasar estos últimos años, ya después de que yo prácticamente fui un ente productivo y que ya ahora lo que quiero es descansar. Entonces, el grupo etario en personas de la tercera edad ha aumentado mucho en la isla de Margarita. Y en ellos es donde vemos, por ejemplo, desde el punto de vista traumatológico, las caídas frecuentes. Aquel abuelito que estaba en la casa, que se paró en la noche cuando iba a ir al baño, se tropezó, por no quiso prender la luz para no molestar probablemente a las personas que estaban allí y se cayó. Fracturas de cadera. Una alta incidencia en fracturas de cadera y por supuesto, como te estoy diciendo, en pacientes de la tercera edad. ¿Qué hacer una madre, recogiendo parte del recorrido que nos dio por grupos etarios? ¿Qué hacer si el niño se cae, se queja de dolor? ¿Cómo decir yo,
Mira, eso es un golpecito o vámonos, nos vamos de una vez a la emergencia. Fíjate que aquí vamos a un tema en donde las costumbres del pueblo, Margarita es un pueblo grande, las costumbres del pueblo eran que cuando el muchacho se caía, lo primero que acudían era al curandero, al sobandero. Favorablemente, digamos que esa conducta ya se ha ido erradicando un poco de lo que es la conciencia de la gente y ya hoy en día las madres acuden con más frecuencia al médico. Y lo ideal es eso, llevar al niño al médico, a un centro asistencial. Nuestra isla de Margarita, a pesar de que no estamos altamente desarrollados, por decirlo así, que estamos todavía carentes de algunos centros de salud, pero los pocos que están funcionando yo creo que poco a poco han ido asumiendo el rol que les compete, entre ellos nuestro hospital militar. Nuestro hospital militar ha pasado a ser prácticamente el segundo hospital más importante de la localidad, de toda la zona de Nueva Esparta. Inclusive somos hasta centro de referencia en diversas patologías que posteriormente hablaremos de ellas. Pero mi recomendación para las madres es eso. Y no solamente para las madres, como lo dije, los niños normalmente pasan más tiempo en la escuela. Entonces, cuando un niño se caiga o cuando un niño se golpee, lo ideal es acudir al médico. Porque a veces inclusive puede ser no una fractura lo que tenga el niño, puede ser simplemente un traumatismo en una rodilla, un traumatismo en un codo, una pequeña laceración, una pequeña herida. Si no se atiende por esa caída, puede infectarse y puede comprometernos la rodilla y caemos en los temas de las reales emergencias en traumatología. Las reales emergencias en traumatología no son las fracturas, porque eso se puede contemporizar. Las reales emergencias en traumatología, básicamente hay una, y sobre todo es en niños. O mejor dicho, dos y son en niños. Las fracturas que comprometan la superficie articular, porque allí están los núcleos de crecimiento, sobre todo de los huesos largos, y aquellas patologías traumáticas, infecciosas, que puedan comprometer la articulación porque pueden dañar de por vida lo que es la rodilla, el codo o el miembro superior o inferior de cualquier niño que está en crecimiento. Es correcto. Para nosotros muy importante esas fiebres que en teoría son de origen desconocido, pero cuando vamos al interrogatorio hubo un traumatismo y es una artritis séptica de cualquier zona en la que ocurrió ese golpe, como decimos nosotros en casa, que es muy importante. Este mundo traumatológico, mi doctor, tiene muchas aristas, pero una arista que es de suma importancia es la arista de la columna vertebral. Y yo quiero que se queden con nosotros porque tenemos acá a un especialista en el área de columna que es de referencia nacional, maestro para todos nosotros, desde lo que vamos creciendo, en mi caso, en el mundo pediátrico y por supuesto en el mundo traumatológico. Quédate allí porque la columna hay que cuidarla y vamos a hablar con un experto. Y bueno, aquí hemos ido rápidamente tocando algunas aristas, pero no quiero dejar pasar las patologías de columna, mi doctor. ¿Qué es lo más frecuente que vemos en columna? Y por supuesto no se escapa parte de lo que estábamos hablando, de los accidentes de tránsito. Correcto. El tema de la columna vertebral aquí tendríamos que enfocarla desde tres puntos de vista, desde tres aspectos. Aquí bien podemos hablar perfectamente de lo que es la columna congénita, que es las grandes cantidades de deformidades que existen en ella. Podemos hablar de la columna degenerativa y podemos hablar de la columna traumática. ¿Cuál de ellas tres prevalece aquí? Yo me iría un poco más a la columna traumática y a la columna degenerativa. Con mucha frecuencia, mi práctica diaria, veo pacientes cada vez más jóvenes, con dolores lumbares, con esa comúnmente llamada ciática, que la gente la identifica plenamente,
Y mi mayor sorpresa cuando vamos a los estudios paraclínicos para corroborar la etiología de esa patología, vemos que muchachos muy jóvenes tienen hernias discales. ¿A qué pudiésemos atribuir esa cierta incidencia de patologías degenerativas en una población tan joven? Si bien es cierto de que con el advenir de estos tiempos modernos, el ser humano se ha preocupado un poco más en cuidar su imagen, cuidar su apariencia, pero lamentablemente a veces nos enfocamos nosotros mal, o se enfocan quienes tienen que hacerlo, o quienes tienen que guiarnos se enfocan mal. Aquí vemos con mucha frecuencia cómo a nivel de nuestros gimnasios, te voy a hablar de ese tema porque ha sido un tema que yo he querido tocar mucho, tenemos preparadores físicos, pero personas que te cuiden la columna vertebral, pocos. Entonces tú ves a aquellos muchachos jóvenes que quieren comenzar a desarrollar un buen cuerpo, porque la moda es tener mis chocolaticos, tener mis músculos bien definidos, pero no se dan cuenta que se están dañando la columna vertebral. Uno de ellos, sin ahondar mucho, no estoy en contra de esa disciplina, pero hay que practicarla con cuidado, el famoso CrossFit. ¿Okay? Si hablamos un poco más de columna, nos vamos a la parte degenerativa ya prácticamente de los ancianos, por supuesto. A medida que nuestro organismo, nosotros vamos aumentando en edad, se va deteriorando nuestro sistema musculoesquelético. ¿Y quién más se va a deteriorar más si no son nuestras partes articulares y nuestro medio de sostén interno, que es la columna vertebral, que es prácticamente la que soporta, yo diría que más de la mitad de lo que es nuestro cuerpo humano? Se va viendo deteriorada también con los años y con el tipo de trabajo que nosotros hayamos desarrollado durante nuestra época joven. Porque cuando somos jóvenes nos creemos Superman. Hacemos fuerza, hacemos de todo, aguantamos porque somos los superhéroes. Pero después vienen las consecuencias. Yo no sé si tú has oído o te acuerdas de esa anécdota que decían nuestros mayores, nuestros padres y nuestros abuelos, que después de viejo es que salen los golpes. Efectivamente, prácticamente esos microtraumas que podríamos nosotros recibir van saliendo después, sobre todo en la tercera edad. Y hay un tema que a mí me ha apasionado, que desde mis años de formación siempre me he enfocado en eso, que es la columna del niño. La columna del niño, hasta el momento de yo llegar aquí a la isla de Margarita, hace aproximadamente 12, 14 años, prácticamente estaba acéfala. Acéfala, ¿por qué? Porque estaba en manos de personas que tenían conocimiento, pero no los conocimientos específicos para la columna vertebral, sobre todo de niños. Y ahí hablamos de las famosas escoliosis. Correcto. Curiosamente, desde que yo comencé a ver aquí pacientes en la isla de Margarita, vi una alta incidencia cada vez mayor de niños con patologías degenerativas. Desde la escoliosis congénita, la escoliosis hereditaria, la escoliosis idiopática, las neurovegetativas, que también son las más horribles de todas. Y curiosamente comencé a preocuparme un poquito de lo que eran el lugar de donde me provenían más las escoliosis. Y curiosamente, un alto porcentaje de esos pacientes vienen de un sector llamado Península de Macanao. Las razones pueden ser múltiples. Entre una de las que los mismos pobladores de aquí me comentaban, era el hecho de que en la antigüedad prácticamente las familias se cruzaban entre ellas mismas. Y aquí voy a tocar un tema que desde hace tiempo se sabe, la escoliosis idiopática, que es la más común en los niños. La escoliosis idiopática se ve con mayor frecuencia en las niñas que en los niños. En un porcentaje de cada 10 pacientes con escoliosis, por lo menos 6 o 7 son niñas. ¿Okay? Las edades de aparición están aproximadamente entre los 7 y los 12 años. La etapa en que prácticamente el niño va llegando al desarrollo y todo tiene su razón de ser. Así como el niño crece, así como el niño va madurando, todas estas deformidades también se van manifestando. Antiguamente, y todavía se le sigue llamando escoliosis idiopática, porque se desconocía qué era lo que influía en la estructura de la columna vertebral para que un juego de presiones me desviara la columna vertebral. Hay 3 cosas importantes que vale la pena mencionar en la columna escoliótica.
el término escoliosis o actitud escoliótica. La actitud escoliótica es posicional. La escoliosis como tal es una patología bien definida y tiene 3 comportamientos rotacionales en la columna. La primera, la inclinación lateral. Esa la vemos también en la actitud escoliótica. Lo que nos diferencia de la actitud escoliótica son las otras dos. Una es o la rectificación de las curvaturas normales o la insinuación mayor de las curvaturas normales de la columna vertebral. Y una que para mí es la más importante es el componente rotacional que tiene el cuerpo vertebral, que es lo que nos da las grandes deformidades a nivel del tórax. ¿Cuál es mi recomendación para los pediatras, para los traumatólogos que están en formación y sobre todo para las madres? Lo primero, para las madres, observar al muchacho. En su etapa de crecimiento, observarlo. Signos tan evidentes como estos. Un hombro más alto que otro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Verificar lo que es el relieve escapular en la espalda del niño. Los dos tienen que tener el mismo alzamiento y la misma altura. Y algo más importante, sobre todo, que se visualiza, sobre todo en las niñas, es lo que nosotros llamamos el ángulo del talle, la cintura. En la escoliosis, un lado tiende a rectificarse y el otro tiende a aumentar la curvatura y sobre todo se hace un pliegue. Por la parte anterior, tanto el varón como la hembra, lo que es la altura de una tetilla con respecto a la otra. Todo eso me va diciendo a mí que la caja torácica se me está deformando y que puede estar frente a una escoliosis. Entonces, tanto para el pediatra como para la madre, creo que son los primeros en determinar esta patología. Doctor, y eso que a veces le decimos, no metas tantas cosas en ese morral, que esos morrales están muy pesados, ¿eso también influye o es un mito? Tanto como influir sobre una escoliosis, no, porque, como te decía, la escoliosis idiopática, que todavía se le sigue llamando así, hoy en día se sabe que por lo menos 4 genes del genoma humano están presentes, estas anomalías a nivel de los cromosomas, para que se pueda desarrollar una escoliosis, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Si un individuo o si un niño tiene el gen para la escoliosis, la va a manifestar. Pero si aunado a eso tienen malos hábitos posicionales, por supuesto que podemos agravar un poco más la patología. Es por eso que una de las preguntas que yo en mi práctica diaria le hago tanto a los jóvenes como a las madres es la posición en que se sientan. Tienden a adoptar para ellos posiciones cómodas porque favorecen esa desviación de la columna. Cuando están escribiendo, cuando están viendo televisión, cuando están durmiendo, curiosamente, el niño que es portador de escoliosis tiende a dormir boca abajo y parecen, o les digo yo a ellos, parecen unas culebras retorcidas. ¿Ok? Así es. Entonces, todas estas cosas es importante. El bolso, que tú lo acabas de mencionar. El bolso no es contraproducente siempre y cuando se sepa llevar. La recomendación es, primero, no cargarlo excesivamente de peso. Y si lo vas a cargar, no es la moda de cargarlo todo de un solo lado o del otro lado. Cárgalo o de frente o cargarlo a la espalda, pero con las dos asas aseguradas al cuerpo. Además que rescatando parte de lo que usted estaba diciendo, el uso de las pesas también en los gimnasios, porque se dicen a veces que tú dices, bueno, vamos a buscar una credencial, que son preparadores físicos, pero realmente no se hace esa higiene de la columna. Yo quiero que nos quedemos allí para hablar un poco justo de esa higiene de la columna, porque si no la cuidamos, ¿cómo quedamos para después? Quédate conmigo que seguimos acá buscando el norte de tu salud por tu brújula médica. Pues hablando de la higiene de la columna, mi querido doctor, por lo que usted decía, la vanidad, ¿no?
La vanidad en muchas cosas, y quiero también ser muy contundente acá, porque la vanidad ha llevado a la gente incluso a deformar el esqueleto, quitando quizás costillas que son necesarias para mantener algunos órganos y que son parte justamente también de nuestro esqueleto, de nuestro eje. ¿Estamos de acuerdo o no con la exéresis de estas costillas, así sean costillas flotantes o costillas falsas, como la denominábamos nosotros en la antigua nomenclatura anatómica? ¿Estamos también de acuerdo o no con el uso excesivo de peso cuando estás en teoría formando musculatura pero deformando el esqueleto? Vamos a ir al inicio de tu pregunta. Tu pregunta prácticamente tiene dos componentes. Y yo me voy a permitir comenzar a responder, aunque dicen que no es de buena educación, con otra pregunta, porque tú eres médico también. ¿Qué función cumplen las costillas en nuestro esqueleto? Básicamente una función estructural y de protección. Correcto. Entonces, vamos a quitarle protección a órganos nobles que están tanto dentro de la cavidad torácica como de la cavidad abdominal. Para quienes no conocen algo de medicina, las costillas flotantes están ubicadas en zonas donde protegen lo que son las cúpulas diafragmáticas, la parte inferior de los pulmones, y a nivel de la cavidad abdominal protegen órganos vitales como del lado derecho el hígado y del lado izquierdo el vaso, comenzando por ahí. Si nosotros tenemos esas estructuras anatómicas, por algo el creador no las ha puesto allí, ¿ok? Caemos en el tema de la vanidad. Tenemos que hablar primero de la vanidad femenina. Yo estoy plenamente de acuerdo, por supuesto como médico, como fomentador de la salud, de que el ejercicio es fundamental para nuestra salud integral, ¿ok? El problema es que a veces nos hemos exacerbado un poco en la práctica de ello. Y caemos también en la parte estética, para tener mejor cintura, porque algunas artistas así lo han comenzado a promocionar, quitarse algunas costillas para verse mejor. Entonces, no podemos caer en que nuestra vanidad vaya por encima de lo que es nuestra lógica y pudiésemos atentar hasta contra nuestra salud. Entonces, el ejercicio como tal, por supuesto que es bueno. En la parte masculina, el desarrollo muscular, relativo. Relativo porque si nos pasamos, si hacemos las cosas en exceso, también comenzamos a dañar nuestro cuerpo. Si buscamos un desarrollo muscular exagerado, podemos estar comprometiendo lo que es la parte cardiovascular, porque a mayor músculo, mayor demanda de otro músculo que es el músculo cardíaco. La otra parte es que para nosotros lograr esos grandes desarrollos musculares, ¿qué tenemos que sacrificar? Nuestra parte articular. El cartílago no es un tejido que se regenere con tanta facilidad. Desde el momento del nacimiento, a pesar de que lo llamamos etapas del desarrollo, pero comienza nuestro proceso de envejecimiento y las principales partes que se van deteriorando son las articulaciones y los tendones, o todo lo que compromete prácticamente una articulación, cartílago articular, sobre todas las cosas. Si nosotros trabajamos nuestro cuerpo en función a pesos exagerados, por supuesto que vamos a desarrollar músculo y vamos a ser muy atractivos ante cualquier muchacha, pero a la larga vemos las consecuencias. Así como te hablé de que he visto aumento en la patología degenerativa de los discos intervertebrales en pacientes jóvenes, te puedo hablar que cada vez veo más problemas de artritis y osteoartritis en personas más jóvenes, ¿okay? Igual que el trote. Nuestra isla se caracteriza porque a la gente le encanta hacer ejercicio. ¿Y a quién no con estos paisajes tan hermosos que tenemos aquí? Pero el ejercicio hay que saberlo encaminar. El trotar, cada microtrauma, cada paso que nosotros damos va dañando nuestra estructura esquelética. Entonces, el exceso siempre es malo. Yo nunca le digo al paciente, no trote, pero cuando ya tienes una patología articular, cuando ya tienes una patología degenerativa a nivel de los discos intervertebrales, por supuesto que tienes que suprimir el deporte de alto impacto. ¿Por qué lo podemos cambiar? Podemos hacer bicicleta, podemos
hacer natación, que al igual que tenemos grandes paisajes, tenemos hermosas playas y no tenemos necesidad de tener piscinas en nuestros hogares, sino las playas son suficientes. Entonces es encaminar el deporte realmente hacia hacerse beneficioso para nuestra salud y no que nos convirtamos prácticamente en unos, digamos, puntas de lanza para ir deteriorando nuestro organismo a costa de una vanidad. Yo quisiera culminar este programa que ha sido tan maravilloso porque hemos tocado un sinfín de temas y temas que impactan a la salud pública realmente, hablando de las hernias discales, mi doc. Porque la hernia discal discapacita a una persona en el tiempo si no es tratada. ¿En qué momento tratar desde la parte médica de la rehabilitación y en qué momento decidir la cirugía? Ok. La hernia discal ciertamente es una enfermedad discapacitante. Ya tiene diferentes estadios, prácticamente se habla de 4 estadios diferentes de lo que es el proceso degenerativo de la columna vertebral. ¿Cuándo comienza a ser discapacitante? Desde el momento en que comienza a interrumpir con tu actividad cotidiana, el caminar, el ir al trabajo, el hacer alguna actividad deportiva, el hacer cosas prácticamente del quehacer diario. Desde ese momento comienza a ser discapacitante. ¿Cuándo decidir cuál es el tratamiento? Yo pienso que en este tema tenemos que ir prácticamente como las etapas del desarrollo del niño. Nosotros primero gateamos, luego nos levantamos, luego caminamos y de último corremos. De esa misma forma debe tratarse la patología degenerativa de la columna vertebral, ¿okay? A menos que sea un evento abrupto, como me ha ocurrido, que en pacientes jóvenes, en un momento de hacer una fuerza grande, ese fue el único momento en que sintieron dolor y cuando vamos a ver, tiene una hernia discal que le está comprimiendo una raíz nerviosa. Ahí sí ya no hay nada que esperar. Pero la patología degenerativa debe tratarse primero con rehabilitación y dentro de la rehabilitación no es solamente el acudir a los centros especializados para esto, sino adecuar lo que venimos hablando de los ejercicios y de la práctica deportiva. La más recomendable, indiscutiblemente, la natación. Tratamiento médico, por supuesto, a la par de lo que es el tratamiento fisiátrico y se va contemporizando. Cada paciente es muy diferente a otro, cada patología es muy diferente a otra. Entonces, al paciente hay que individualizar. Yo he tenido pacientes con grandes hernias discales que me han tolerado perfectamente en la evolución lo que es el ejercicio físico, lo que es la rehabilitación y el tratamiento médico. ¿Okay? Lo más importante aquí es que el paciente esté consciente de lo que tiene y de cuáles son sus limitaciones. Correcto. Y que lamentablemente, entrando en el tema de la conciencia, tiene que saber que al tener ya un toque a nivel de uno de sus discos intervertebrales, tiene que adecuar el ejercicio, tiene que adecuar inclusive hasta su trabajo, tiene que adecuar su modo de vida. Su modo de vida cambia. ¿Okay? ¿Cuándo decidir que es quirúrgico? Cuando lamentablemente la actividad física se ve muy interrumpida, cuando la rehabilitación ya prácticamente no nos está dando resultados, cuando el tratamiento médico es el paciente que te dice yo me tomo la pastilla para el dolor ahorita y ya a las 2 horas tengo nuevamente el dolor y usted me la mandó cada 8 o cada 12 horas. Entonces quiere decir que ya el tratamiento, tanto fisiátrico como médico, farmacológico, está siendo insuficiente. Viene la otra parte, que hoy en día es preocupación para los pacientes. Tipo de cirugía a decidir el paciente. Si hablamos de patología degenerativa, tenemos múltiples procedimientos, desde los menos invasivos hasta los más invasivos. Desde los menos invasivos hablamos de un tema que antiguamente se hablaba de charlatanería. Hoy en día hay trabajos, tanto nacionales como mundiales, publicados en torno al uso del plasma rico en plaquetas y el uso del ozono intradiscal. ¿Okay? Como te digo, hay trabajos. Yo he tenido experiencia en aplicar estos procedimientos, llevo aproximadamente 10 años practicando estos procedimientos y de verdad para mí ha sido inclusive asombro ver cómo hernias discales que ya estaban muy bien instauradas y que estaban haciendo compresión sobre raíces nerviosas,
obtengo una regeneración del disco y una regresión de la hernia hasta de un 80% de la misma. Y desaparece la compresión radicular. ¿Qué otros procedimientos existen hoy en día? Que hubo una época en que estuvieron un poco de moda, se dejaron de usar y están volviendo nuevamente a la palestra. Es la nucleoplastia, sobre todo por medios de calor, que es lo que se llama nucleoplastia por electrólisis. También ha dado buenos resultados porque lo que hace es, a través del calor, retraer la hernia discal y, por supuesto, eliminamos parcialmente la compresión. Ya de ahí en adelante comenzamos a hablar de lo que es el tratamiento quirúrgico como tal, desde las cirugías mínimamente invasivas hasta las grandes cirugías como son las artrodesis abiertas, con colocación de tornillos transpediculares, con colocación de espaciadores intersomáticos. Ya hoy en día, por ejemplo, no se habla de los espaciadores intersomáticos móviles o dinámicos, como eran unas que salieron en un momento. Como todo en medicina, todo tiene un inicio, un periodo en el cual uno va viendo si funciona y lamentablemente el tiempo es el que le va a decir a uno si eso funciona o no funciona. ¿Qué cosa es importante para el paciente? Que el paciente sepa escoger el lugar con quien se va a tratar. A mí me preguntan mucho en mi práctica diaria que quién debe tratar la columna vertebral, que todavía es algo que está en la mente de las personas, si el traumatólogo o el neurocirujano. Yo desde mis inicios en la práctica como cirujano de columna he creído que no es terreno de ninguno de los dos. Es terreno de una persona especializada en la columna vertebral. Por eso hoy en día prácticamente existe, aparte de la especialidad de traumatología y ortopedia y de la especialidad de neurocirugía, existe la subespecialidad de cirugía de columna vertebral. Y dentro de la especialidad de cirugía de columna vertebral, inclusive la parte ortopédica, cada vez más subespecializada. Entonces, ¿quién debe tratar la columna vertebral? Aquel que tenga experiencia y conocimiento suficiente para manejar un órgano tan importante como eso. Así es. Depende de ello nuestro eje y nuestra bipedestación. Mire, agradecida por estar con nosotros, por darnos estas clases magistrales a todos mis televidentes. Sus redes sociales, doctor. Mis redes sociales, doctor.sixtourdaneta en Instagram, básicamente. Y nosotros pues contentos. Decirle que desde acá, desde este lugar tan hermoso, desde este hospital tan maravilloso, donde contamos con un talento humano tan valioso, libere su corazón, viva cada minuto porque es importante, pero de manera sana, lleve la higiene. Siempre decimos mente, corazón y alma limpia para que pueda seguir el tránsito en esta vida, una vida saludable buscando el norte de tu salud con tu brújula médica.